¿Qué pasaría si tus problemas financieros no comenzaran en el banco, sino dentro de tu propia casa? ¿Qué pasaría si hubiera rincones muy familiares en tu hogar, lugares por los que pasás todos los días, que sin darte cuenta están creando desorden, preocupación y haciendo que el dinero llegue y luego se vaya? Hoy quiero hablarte de 5 lugares en la casa en los que muchas personas nunca piensan, pero que pueden influir profundamente en la forma en que el dinero fluye a través de tu vida. Y cuando entiendas esto, podrás cambiar no solo el espacio de tu hogar, sino también la manera en que las bendiciones entran en tu vida. Antes de que hablemos del dinero, antes de que hablemos de los lugares en la casa que pueden afectar tu prosperidad, quiero comenzar con una pregunta muy simple. Una pregunta en la que quizá muchos de nosotros rara vez nos detenemos a pensar realmente. ¿Alguna vez has sentido que el dinero en tu vida es como agua que se escurre entre las manos? Trabajas duro, te levantas temprano cada día, intentás administrar los gastos de la familia, piensas mucho en el futuro de tus hijos y en la estabilidad de tu hogar, pero luego, de alguna manera muy difícil de explicar, el dinero llega y luego el dinero se va. Y a veces te sientas al final del mes, miras todo lo que ha pasado y te preguntas, ¿a dónde se fue mi dinero? Hay personas que me están escuchando en este momento que seguramente están asintiendo con la cabeza, no porque sean irresponsables o perezosas, sino porque han experimentado esa sensación tan familiar, la sensación de que el dinero en sus vidas es como un río que no pueden retener. Llega rápido y luego también se va rápido, dejando detrás un poco de preocupación, un poco de cansancio y a veces una pregunta silenciosa en el corazón: ¿estaré haciendo algo mal? ¿Sabes? A lo largo de muchos años, reuniéndome y conversando con muchas familias, me he dado cuenta de que esta es una de las preocupaciones más comunes en la vida de las personas. Hay quienes trabajan muy duro, hay quienes realmente aman a su familia, hay quienes oran constantemente y confían en Dios, pero aún así sienten que sus finanzas son como una puerta que nunca termina de cerrarse por completo. Siempre hay alguna pequeña abertura, algún pequeño agujero y el dinero se escapa sin que se den cuenta. Lo curioso es que cuando empezamos a hablar de dinero, muchas personas inmediatamente se sienten un poco incómodas. Durante muchos años se nos ha enseñado que hablar de dinero no es algo apropiado, como si el dinero fuera un tema demasiado terrenal para aparecer en una conversación sobre la fe. Pero si abres la Biblia y la lees con calma, descubrirás algo muy interesante. La Biblia habla bastante sobre el dinero, no porque Dios ame el dinero, y ciertamente tampoco porque el dinero sea lo más importante en la vida. La Biblia habla del dinero porque el dinero a menudo revela lo que está sucediendo en nuestro corazón. La forma en que ganamos el dinero, la forma en que lo gastamos, la forma en que lo guardamos e incluso la forma en que lo almacenamos, todo eso cuenta una historia profunda sobre cómo vemos las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay una frase en la Biblia que siempre recuerdo, una frase muy simple pero muy profunda. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Detente un momento y piensa en eso. Dios no comienza con las cosas grandes ni con los grandes logros. Él comienza con cosas muy pequeñas, con detalles muy cotidianos de la vida diaria, con cosas que a veces pensamos que no merecen atención. Un pequeño cajón en la casa, una vieja billetera en el bolso, un rincón del escritorio donde dejas algunos billetes. Esas cosas que parecen tan pequeñas a veces revelan un panorama mucho más grande sobre cómo administramos lo que tenemos. ¿Sabes? Durante muchos años he tenido la oportunidad de visitar muchas casas diferentes y conocer muchas familias en distintas circunstancias. Y hay algo que siempre noto cada vez que entro en una casa: no solo ves los objetos que hay en ella, también ves la historia de las personas que viven allí. Una casa puede decir mucho sobre quienes habitan en ella. Puedes ver cómo viven cada día, puedes ver qué es importante para ellos, puedes ver qué cosas cuidan y a veces también puedes ver lo que sin darse cuenta han dejado de lado. Hay casas en las que cuando entras sientes una paz muy suave. No porque la casa sea grande ni porque sea lujosa o costosa, sino porque todo tiene orden.
Cada cosa tiene su lugar. Todo está colocado donde corresponde. Y puedes sentir que quienes viven allí han dedicado tiempo a cuidar su espacio. Pero también hay casas en las que cuando entras sientes un poco de tensión en el ambiente. No porque las personas que viven allí sean malas, ni porque no se esfuercen, sino porque todo parece ir en muchas direcciones al mismo tiempo. Papeles en diferentes lugares, objetos amontonados, cosas importantes mezcladas con cosas que no lo son, y parece que no existe un orden claro. ¿Y sabés qué es lo interesante? Muchas veces, cuando hablo con las personas que viven en casas así, también me dicen que sus finanzas están exactamente en la misma situación. No hay claridad, no hay orden, no saben dónde está el dinero y tampoco saben a dónde se fue. Ahora escucha esto muy despacio y muy claramente. No estoy diciendo que una casa desordenada te hará pobre. La vida no es tan simple. Y Dios no es alguien que esté buscando pequeños detalles para castigar a las personas. Pero hay un principio muy profundo que a menudo olvidamos. Nuestro mundo exterior suele reflejar nuestro mundo interior. Piensa en un jardín. Si ese jardín no se cuida durante mucho tiempo, las malas hierbas comenzarán a crecer. No porque la tierra te odie, no porque el cielo esté en tu contra, sino porque donde no hay orden, el caos aparece de manera natural. Lo mismo sucede en muchas áreas de la vida. Y el dinero no es una excepción. El dinero es como el agua. Si tienes un río que pasa por tu tierra y sabes cómo dirigir el agua, esa tierra se volverá verde y fértil. Pero si no tienes canales para guiarla, el agua se desbordará y desaparecerá antes de que te des cuenta. A veces en la vida le pedimos a Dios que bendiga nuestras finanzas, pero no preparamos un lugar donde esa bendición pueda permanecer. Imagina que plantas una semilla, pero la colocas sobre una piedra, la riegas cada día, tienes esperanza, horas, pero esa semilla no puede crecer porque el lugar donde la pusiste no es adecuado. En muchos casos, el dinero en nuestra vida funciona de la misma manera. Dios nos da oportunidades, nos da la capacidad de trabajar, nos da ciertos recursos, pero la forma en que administramos esas cosas determina si crecerán o desaparecerán. Y esto es lo que quiero compartir contigo hoy. Hay lugares en la casa donde muchas personas, sin darse cuenta, suelen guardar dinero. Lo hacen por comodidad, por costumbre, o simplemente porque piensan que es un detalle pequeño sin importancia. Un billete en un cajón, algo de dinero en un frasco, un sobre escondido en algún rincón de la casa. Pero a veces los pequeños detalles revelan algo más grande. Revelan cómo vemos la bendición. Hay personas que ven el dinero como un simple papel. No piensan mucho en él. Creen que si llega está bien y si se va tampoco pasa nada. Y el resultado es que el dinero suele llegar y marcharse muy rápido. Pero también hay personas que entienden que el dinero no es el propósito de la vida, sino una herramienta para cuidar de la familia, una herramienta para ayudar a otros, una herramienta para construir cosas buenas en este mundo. Y cuando ves el dinero de esa manera, comienzas a tratarlo de forma diferente. Comienzas a administrarlo con más cuidado. Empiezas a pensar en dónde está, en cómo se utiliza, en cómo se guarda. Empiezas a crear orden. Recuerdo una vez que hablé con una mujer que había trabajado muy duro durante muchos años. Ella no era una persona que gastara de manera irresponsable, pero siempre sentía que su dinero nunca era suficiente. Un día me dijo que no entendía por qué ocurría eso, porque trabajaba mucho y siempre intentaba ahorrar. Le hice una pregunta muy simple. ¿Dónde está todo tu dinero? Ella se quedó en silencio un momento, luego se rió y finalmente dijo con mucha sinceridad: la verdad, no estoy segura. Un poco de dinero en la billetera, un poco en un bolso viejo, un poco en un cajón, un poco en la cocina. El dinero estaba en todas partes, pero al mismo tiempo no estaba en ningún lugar. Y fue entonces cuando le dije algo que hoy también quiero decirte a ti. El dinero necesita un lugar. No solo un lugar físico, sino un lugar con orden. Un lugar que demuestre que respetas lo que Dios ha puesto en tus manos. No necesitas ser rico para hacer eso. No necesitas una gran caja fuerte ni una casa lujosa. Lo que necesitas es un cambio en la manera de ver las cosas. Cuando empiezas a ver el dinero como una semilla, no lo arrojas en cualquier sitio. Piensas en el lugar donde lo vas a sembrar. Tu casa no es solamente un lugar para dormir por la noche ni un lugar donde comer con la familia.
La casa es un espacio de vida y ese espacio suele reflejar muchas cosas sobre la vida que llevamos por dentro. Tal vez nunca lo hayas pensado de esta manera, pero una casa es como un espejo muy honesto. No habla, no da consejos, pero refleja la manera en que vivimos, la forma en que pensamos y cómo organizamos las cosas importantes en nuestra vida. Puedes entrar en dos casas diferentes en un mismo día y sentir inmediatamente la diferencia. Hay casas en las que cuando entras sientes una paz muy natural, no porque la casa sea más grande, no porque esté decorada de manera más lujosa, sino porque todo parece tener un orden muy sereno. Cada objeto tiene su lugar. Cada rincón del hogar muestra que alguien ha prestado atención para cuidar ese espacio. Entras en la sala y sientes que el lugar respira con tranquilidad. Entras en la cocina y sientes que todo está colocado donde corresponde. Puedes percibir que las personas que viven allí no son perfectas, pero tienen una forma de vivir con orden. Ellos entienden que las pequeñas cosas de la vida, cuando se cuidan correctamente, pueden crear una atmósfera muy diferente. Pero también existen otras casas donde cuando entras percibes un poco de caos en el ambiente. No porque las personas que viven allí sean malas, y ciertamente no porque no se esfuercen. La vida a veces es muy ocupada y todos entendemos eso. Pero cuando las cosas empiezan a acumularse, cuando los pequeños detalles dejan de organizarse, una ligera sensación de tensión comienza a aparecer. Puedes mirar una mesa en la casa y ver todo tipo de cosas sobre ella. Facturas sin pagar, papeles viejos, una llave que nadie recuerda qué puerta abre, un bolígrafo sin tinta. Y en algún lugar entre todas esas cosas puede haber un billete doblado. Cuando todo está en el mismo lugar, al final nada tiene realmente su propio lugar. Todo existe en el mismo espacio sin una clara distinción. ¿Sabes? Esto no es simplemente una historia sobre limpiar la casa. También es una historia sobre nuestra mente. Cuando nuestra vida interior está llena de tensión, cuando nuestra mente es arrastrada en demasiadas direcciones al mismo tiempo, eso suele reflejarse en el espacio donde vivimos cada día. Una mesa desordenada a veces refleja una mente demasiado ocupada. Un cajón lleno de cosas innecesarias puede reflejar pensamientos que aún no hemos organizado en nuestro interior. Un rincón de la casa lleno de objetos viejos a veces se parece a una parte del pasado que aún no hemos ordenado. No porque queramos vivir en el caos, sino porque la vida avanza tan rápido que no nos damos cuenta de que las pequeñas cosas se van acumulando poco a poco. Y cuando esas pequeñas cosas se acumulan demasiado, comienzan a afectar la forma en que pensamos y la manera en que sentimos la vida. Lo interesante es que nuestras finanzas suelen seguir el mismo patrón. Puedes conocer a una persona cuyo ingreso no es muy grande, pero cuyas finanzas son muy estables. Esa persona sabe dónde está su dinero, sabe en qué está gastando y sabe cuánto está ahorrando. No es la persona más rica de la ciudad, pero tiene una paz muy clara cuando habla de dinero. Por el contrario, también puedes conocer a alguien que gana mucho dinero, pero siempre siente que su dinero desaparece demasiado rápido. Cada mes pasa como un viento y al final del mes se pregunta ¿a dónde se fue el dinero? La diferencia a veces no está en la cantidad de dinero, la diferencia está en cómo administramos lo que tenemos. La Biblia tiene un principio muy simple que muchas personas suelen pasar por alto. En la carta a los Corintios hay una frase que dice que todo debe hacerse con orden. Esa frase parece muy sencilla, pero si la piensas con atención, verás que es un principio muy profundo. El orden no es solo acomodar los objetos en la casa. El orden es la forma en que colocamos cada cosa en su lugar dentro de la vida. Cuando algo está en su lugar correcto, puede cumplir su propósito. Imagina un jardín. Si plantas todo en cualquier lugar sin un plan, sin espacio y sin organización, ese jardín pronto se volverá caótico. Las plantas competirán por la luz, sus raíces se entrelazarán y al final el jardín no podrá crecer de la mejor manera. Pero cuando plantas cada cosa en su lugar adecuado, cuando dejas espacio para que crezca, cuando cuidas la tierra y el agua de manera consciente, ese jardín comienza a volverse verde y fértil. Las cosas que están en su lugar suelen crecer mejor. Las cosas que se dejan al abandono poco a poco se debilitan. Ahora piensa en el dinero en tu vida.
El dinero no es solo un pedazo de papel, el dinero representa el tiempo que has trabajado, las horas en que te levantaste temprano, tu energía y tu esfuerzo. Cada billete lleva consigo una parte de la historia de tu vida. Por eso, la forma en que tratas el dinero también refleja la forma en que tratas tu propia vida. Hay personas que ven el dinero como algo que puede colocarse en cualquier lugar. Un billete en el bolsillo de un abrigo viejo, otro en un cajón de la cocina, algo de dinero en una caja antigua que ni siquiera recuerdan dónde la dejaron. ¿Sabés qué ocurre cuando el dinero se coloca en tantos lugares diferentes? Empezamos a perder conexión con él. Cuando no sabemos claramente dónde está nuestro dinero, también se vuelve difícil administrarlo con sabiduría. Conocí a una persona que decía que siempre sentía que no tenía suficiente dinero. Pero un día, cuando estaba limpiando su casa, encontró dinero en muchos lugares distintos. Un poco en un abrigo viejo, un poco en una bolsa deportiva, un poco dentro de un libro y un poco en una caja que había olvidado hacía mucho tiempo. Cuando reunió todo ese dinero, la cantidad no era pequeña. Pero como estaba disperso por todas partes, siempre sentía que le faltaba. ¿Ves eso? A veces la sensación de escasez no viene de que realmente no tengamos suficiente. A veces viene de que no somos plenamente conscientes de lo que tenemos. En el libro de Proverbios hay una frase muy hermosa que dice que los planes del diligente conducen a la abundancia. Lo interesante de esa frase es que no habla de un milagro repentino, habla de planificación, habla de atención, habla de pensar antes de actuar. Cuando comenzamos a vivir según ese principio, muchas cosas en la vida empiezan a cambiar. No solo el dinero, sino también nuestra paz interior. Una de las mayores fuentes de estrés en la vida no es la falta de dinero, sino la incertidumbre. No saber dónde estamos, no saber qué está pasando y no saber cómo será el futuro. Cuando la vida carece de orden, nuestra mente también carece de orden. Pero cuando comenzamos a reorganizar las pequeñas cosas de la vida, algo muy interesante empieza a suceder. Aparece la claridad. Empiezas a saber dónde está tu dinero, sabes en qué lo estás gastando y comienzas a ver oportunidades que antes no habías notado. Ahora comencemos con el primer lugar de la casa donde muchas personas sin darse cuenta suelen guardar dinero. Un lugar tan familiar que a veces entramos en él decenas de veces al día sin siquiera pensarlo. Ese lugar es la cocina. La cocina es uno de los espacios más vivos del hogar. Allí están los aromas de la comida, el sonido de las ollas y los utensilios, el agua corriendo, la prisa de la mañana cuando todos se preparan para comenzar un nuevo día. En muchas familias, la cocina es como el corazón de la casa, el lugar donde las personas se reúnen, donde se comparten pequeñas historias y donde las comidas se preparan con amor. Pero precisamente porque la cocina es un lugar lleno de movimiento, también lleva consigo un tipo de energía muy particular. Es un lugar de fuego, de calor, de transformación. Cada día allí hay cosas que se cocinan, cosas que se mezclan, cosas que se usan y luego desaparecen. Si te detienes un momento y observas, notarás que la cocina casi nunca es un lugar silencioso, es un espacio de actividad constante. Alguien abre un armario, alguien toma una cuchara, alguien corta verduras, alguien lava los platos. Todo ocurre al mismo tiempo. Y es precisamente en ese espacio lleno de movimiento donde muchas personas, sin darse cuenta, guardan su dinero. Algunas personas dejan dinero en un pequeño frasco junto a los frascos de especias. Otras lo esconden en un cajón de la cocina. Algunas doblan unos billetes y los colocan debajo de un mantel. Esas acciones generalmente nacen de una razón muy simple, la comodidad. Estás en la cocina, tienes algo de dinero en la mano y piensas que lo dejarás allí un momento y luego lo recordarás. Pero la vida continúa, te ocupas en otras cosas. Y ese billete comienza a convertirse en parte del pequeño desorden de la cocina. ¿Sabes? La cocina tiene una característica muy interesante. Es un lugar donde las cosas llegan y se van muy rápido. La comida se pone en la mesa y luego se termina. Los platos limpios se ensucian y luego se lavan otra vez. Los ingredientes salen del armario y se transforman en una comida. La cocina es un lugar de consumo. Por eso, cuando el dinero se coloca en un lugar así, a veces también comienza a adoptar ese mismo ritmo. Se convierte en algo que se usa rápidamente, algo que se gasta sin pensarlo demasiado. Recuerdo una vez que hablé con una mujer muy trabajadora
Ella trabajaba todo el día, cuidaba de su familia y siempre intentaba ahorrar, pero me decía que cada vez que tenía algo de dinero en efectivo en la casa, parecía desaparecer muy rápido. Un día me contó que solía guardar dinero en una pequeña caja en la cocina porque era el lugar más conveniente cuando iba al mercado o cuando necesitaba comprar pequeñas cosas durante el día. Le hice una pregunta muy simple: ¿qué pasa con ese dinero después de unos días? Ella se rió y dijo: normalmente ya no está allí, no porque alguien lo tomara, no porque se lo hubieran robado, sino porque cada vez que pasaba por la cocina recordaba algo que necesitaba comprar. Un poco de pan para los niños, un paquete de café, algún pequeño objeto que parecía insignificante, y poco a poco el dinero desaparecía. Lo interesante es que los pequeños gastos casi nunca llaman nuestra atención. Son como pequeñas gotas de agua que caen en un cubo. Cada gota por sí sola parece insignificante, pero con el tiempo el cubo termina llenándose. La cocina, con todo su movimiento, suele fomentar ese tipo de decisiones rápidas. Entras en la cocina, ves el billete y piensas: puedo usar esto para comprar algo pequeño. Y como esa decisión se toma en un instante, casi nunca te detienes a reflexionar más profundamente. ¿Sabes? En la Biblia hay un principio muy simple que dice que la persona sabia piensa antes de actuar. Eso no significa que tengamos que convertir cada decisión en un problema complicado, pero sí nos recuerda que incluso las cosas pequeñas merecen ser pensadas. El dinero necesita calma. El dinero necesita un espacio donde podamos pensar en su propósito. Pero la cocina normalmente no es un lugar de calma, es un lugar de prisa. Por la mañana entras a la cocina para preparar el desayuno. Mirás el reloj y sabes que todos deben salir de casa a tiempo. En medio de esa prisa es muy difícil tomar decisiones financieras sabias. Por la tarde entras a la cocina para preparar la cena. Tal vez estás cansado después de un día largo. Tal vez solo quieres que todo suceda rápido para que la familia pueda sentarse a comer. En momentos así, el dinero se convierte en una herramienta conveniente para resolver necesidades inmediatas. Pero cuando el dinero se ve solo como una herramienta conveniente, a menudo olvidamos que también es un recurso que necesita ser administrado. Imagina que tienes una bolsa de semillas valiosas. Si quisieras plantar un hermoso jardín, no lanzarías esas semillas al fuego. Buscarías una buena tierra, prepararías el suelo y sembrarías las semillas con cuidado. El dinero funciona de la misma manera. Cada billete en tu mano es como una pequeña semilla. Tiene el potencial de convertirse en algo mayor. Puede convertirse en seguridad para tu familia. Puede convertirse en una oportunidad para el futuro de tus hijos. Puede convertirse en una forma de ayudar a otras personas. Pero cuando dejamos esas semillas en un lugar siempre caliente y siempre apresurado como la cocina, muchas veces olvidamos su potencial. Hay una imagen que me gusta mucho cuando pienso en el dinero. Me gusta imaginar que el dinero es como un río que fluye a través del jardín de nuestra vida. Si dejas que el agua fluya libremente sin dirección, puede desbordarse y desaparecer. Pero si creas pequeños canales, el agua alimentará las plantas. Eso no significa que la cocina sea un lugar malo, en absoluto. La cocina es un lugar de cuidado, de amor, de comidas preparadas para la familia. Ahora hablemos del segundo lugar de la casa, donde muchas personas, sin darse cuenta, suelen guardar dinero. Es un lugar muy familiar en la vida moderna, un espacio que casi todas las familias tienen y donde cada día pasamos mucho tiempo, a veces sin darnos cuenta. Ese lugar es el área cercana a los dispositivos electrónicos. Piensa en la sala de estar de una casa común hoy en día. Allí hay un televisor, un router de Wi-Fi, teléfonos cargándose, una tableta, controles remotos y a veces incluso una computadora portátil sobre la mesa. Es un espacio donde muchas señales invisibles están moviéndose al mismo tiempo. Las ondas de Wi-Fi transmiten datos, los teléfonos reciben notificaciones y el televisor emite imágenes y sonidos constantemente. Si te detienes un momento a pensar, te darás cuenta de que este es uno de los lugares más ruidosos de la casa, incluso cuando no escuchas ruido en el sentido tradicional. No es el ruido de las ollas como en la cocina, sino otro tipo de ruido,
el ruido de la información, de las imágenes, de la atención, que es arrastrada en muchas direcciones. Estás sentado en el sofá viendo televisión y al mismo tiempo tu teléfono vibra. Aparece un nuevo mensaje, una notificación de redes sociales, un anuncio sobre un nuevo producto. En solo unos minutos, tu mente ha viajado por muchos lugares distintos sin que siquiera te des cuenta. Vivimos en una época en la que la información fluye constantemente hacia nosotros. Cada día, cientos de imágenes, cientos de mensajes y cientos de invitaciones a comprar pasan frente a nuestros ojos y nuestros oídos. Y todo eso suele suceder en el mismo espacio donde colocamos nuestros dispositivos electrónicos. El problema no es que los dispositivos electrónicos sean malos. Nos ayudan a conectarnos con el mundo, a trabajar, a aprender y a entretenernos. Pero el entorno alrededor de estos dispositivos generalmente no es un entorno de tranquilidad ni de reflexión profunda. Es un entorno de estimulación constante. ¿Y sabes qué suele ocurrir en un entorno así? Decisiones rápidas. Estás viendo televisión y aparece un anuncio. Ves un producto nuevo, algo en lo que nunca habías pensado antes. Pero la imagen es atractiva, el mensaje publicitario es convincente y en pocos segundos empiezas a pensar que quizá también lo necesitas. Estás con el teléfono en la mano y navegas por una tienda en línea. Aparece una notificación diciendo que hoy hay un descuento especial. Con solo tocar la pantalla puedes comprar inmediatamente. Todo esto ocurre muy rápido. Tan rápido que a veces ni siquiera tenemos tiempo de detenernos a preguntarnos si realmente necesitamos eso. Ahora, imagina que justo en ese mismo lugar, sobre una mesa, cerca del televisor o cerca del router de Wi-Fi, hay algo de dinero en efectivo. Tal vez algunos billetes que dejaste después de ir al mercado o algo de dinero que pensabas usar más tarde. Cuando el dinero está en un entorno así, a menudo se convierte en parte de ese mismo flujo rápido. Ves el dinero, ves un producto en la pantalla y tu mente conecta rápidamente esas dos cosas. Ah, tengo dinero aquí, puedo usarlo. ¿Sabes? Muchas decisiones financieras no nacen de una larga reflexión. Nacen de pequeños momentos en los que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos tomando una decisión. La Biblia dice que la persona sabia reflexiona sobre su camino. Eso significa que la persona sabia no permite que todo lo que la rodea decida por ella. Pero el ambiente de los dispositivos electrónicos muchas veces nos empuja a reaccionar más rápido de lo que pensamos. Imagina que estás en una habitación tranquila, no hay pantallas, no hay notificaciones, no hay anuncios, tienes un billete en la mano y estás pensando cómo usarlo. En ese silencio es más probable que reflexiones con mayor profundidad. Tal vez te preguntes si deberías ahorrarlo, si deberías usarlo para algo más importante o si sería mejor guardarlo para un propósito mayor. Pero cuando estás en un entorno lleno de estímulos, esos pensamientos a menudo no tienen tiempo para aparecer. Nuestra mente es como un jardín. Si constantemente lanzas en él imágenes, sonidos e invitaciones, ese jardín se vuelve muy ocupado. Y en medio de esa ocupación, los pensamientos sabios a veces no tienen la oportunidad de crecer. Recuerdo una vez que hablé con un hombre que decía que siempre compraba cosas que luego se daba cuenta de que realmente no necesitaba. Cuando le pregunté cuándo solía hacer esas compras, me dijo que casi siempre ocurría cuando estaba frente a la computadora o viendo televisión. Veía un anuncio, pensaba que el objeto sería útil y pocos minutos después ya había hecho el pedido. No porque fuera una persona sin control, sino porque el entorno a su alrededor fomentaba decisiones rápidas. El dinero necesita un entorno diferente. El dinero necesita tranquilidad. El dinero necesita un lugar donde podamos verlo como un recurso valioso, no como un medio para reaccionar inmediatamente a lo que acabamos de ver en una pantalla. Imagina que tienes una pequeña lámpara en tu casa. Si colocas esa lámpara en una habitación llena de luces brillantes y pantallas encendidas, su luz será difícil de notar. Pero si colocas esa lámpara en una habitación más tranquila y más oscura, su luz se volverá clara. El dinero funciona de la misma manera. Cuando está en un entorno lleno de estímulos, nos cuesta reconocer su verdadero valor. Pero cuando se encuentra en un entorno más tranquilo, comenzamos a ver con mayor claridad en qué puede convertirse.
Por eso muchas personas sabias eligen un lugar separado para su dinero. No un lugar cerca del televisor, no junto al router de Wi-Fi, sino en un rincón más tranquilo de la casa. Un lugar donde el dinero no sea arrastrado por el flujo constante de información y publicidad. Un lugar donde puedas detenerte, mirarlo y pensar en cómo utilizarlo con sabiduría. Ahora hablemos del tercer lugar en la casa donde muchas personas, sin darse cuenta, suelen guardar dinero. Este no es un lugar por el que pasamos todos los días como la cocina o la sala de estar. De hecho, suele ser un lugar al que rara vez subimos. Y precisamente porque casi nunca vamos allí, lo que se coloca en ese lugar a menudo queda olvidado durante mucho tiempo. Ese lugar es el ático. Si alguna vez has subido al ático de una casa, entenderás inmediatamente a qué me refiero. El ático suele ser el lugar donde se guardan cajas viejas, objetos que ya no usamos pero que tampoco estamos listos para tirar. Allí puede haber maletas de muchos años atrás, álbumes de fotos antiguos, juguetes que los hijos ya no utilizan porque han crecido y muchas otras cosas que la vida ha ido dejando atrás. El ático es como un almacén del pasado. Cosas que tuvieron significado en algún momento de la vida, pero que con el tiempo se guardaron allí y poco a poco quedaron cubiertas de polvo. No porque no las valoremos, sino porque la vida sigue avanzando y tenemos que concentrarnos en lo que ocurre cada día. ¿Sabes? Hay algo muy interesante acerca de lugares como el ático. Cuando algo se coloca allí suele desaparecer de nuestra mente. Dejamos de pensar en ello, dejamos de recordarlo. Se convierte en parte de esas cosas que están en algún lugar de la casa al que rara vez volvemos. Y a veces entre esas cajas viejas y objetos olvidados también hay dinero. Hay personas que ponen dinero en un sobre y lo guardan dentro de una caja en el ático. Otros esconden dinero dentro de un libro viejo y lo colocan en una caja de cartón. Algunos guardan dinero en una maleta antigua pensando que es un lugar seguro. Al principio eso parece razonable. El ático es un lugar al que pocas personas suben, por lo que muchos creen que es un buen sitio para esconder cosas importantes. Pero ¿sabe qué suele ocurrir cuando el dinero se coloca en un lugar así? Lo olvidamos. Perdemos conexión con él. El dinero se convierte en parte del pasado en lugar de ser un recurso vivo en el presente. Recuerdo una vez que hablé con un hombre que había vivido en la misma casa durante más de 20 años. Un día decidió limpiar su ático. Ese trabajo le tomó casi todo el día porque había muchas cajas y objetos antiguos. Cuando abrió una de las cajas encontró un sobre y dentro del sobre había dinero. No era una cantidad pequeña, era dinero que muchos años atrás había guardado con la intención de reservarlo para algo importante, pero con el tiempo lo había olvidado por completo. ¿Puedes imaginar lo que sintió en ese momento? Estaba en el ático con el sobre en la mano, sorprendido y riéndose al mismo tiempo. Durante muchos años se había preocupado por el dinero, había pensado que no tenía suficiente, mientras una parte de su dinero estaba tranquila dentro de una caja en el ático. Esa historia puede parecer un poco graciosa, pero también nos muestra algo muy importante. A veces la sensación de escasez no viene de que realmente no tengamos suficientes recursos. Viene de que no estamos conectados con lo que ya tenemos. Cuando el dinero se coloca en un lugar demasiado alejado de nuestra vida cotidiana, se vuelve invisible. No pensamos en él, no lo administramos y por eso no puede convertirse en parte de decisiones sabias en la vida. La Biblia tiene un principio muy interesante que dice que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esa frase no habla solamente de la avaricia o del amor al dinero. Habla de la conexión entre el corazón y aquello que consideramos importante. Cuando algo es realmente importante para ti, normalmente lo mantienes cerca, lo cuidas, lo recuerdas, le prestas atención. Pero cuando algo se coloca demasiado lejos, demasiado alto, demasiado fuera de la vista, poco a poco desaparece de nuestra atención. El ático suele representar el pasado. Es el lugar de lo que ya ocurrió, de los recuerdos, de objetos que la vida ha dejado atrás. Y por eso cuando el dinero se coloca allí, a veces también adopta ese mismo significado. Se convierte en parte de las cosas postergadas, de planes que nunca llegaron a realizarse. Imagina que tienes una semilla muy buena. Si quieres plantarla, la pondrás en la tierra
donde pueda recibir luz y agua. Pero si colocas esa semilla en una caja en el ático y la dejas allí durante muchos años, ¿qué ocurrirá? Esa semilla nunca se convertirá en un árbol. No porque no tenga potencial, sino porque no está en el entorno donde ese potencial puede crecer. El dinero funciona de la misma manera. El dinero no es solo algo que se guarda. Es un recurso que necesita ser administrado, pensado y colocado dentro del flujo de la vida. Cuando lo ponemos en un lugar demasiado lejano, demasiado separado de la vida diaria, a menudo perdemos la conciencia de él. Y cuando la conciencia desaparece, la administración también desaparece. Hay algo muy interesante en el libro de Proverbios que dice que la persona sabia presta atención a sus bienes. Eso no significa que la persona sabia esté obsesionada con el dinero. Significa que la persona sabia no permite que lo que tiene se convierta en algo olvidado. La persona sabia sabe lo que posee. La persona sabia sabe dónde están sus recursos. La persona sabia no deja que sus semillas valiosas permanezcan olvidadas en una caja cubierta de polvo. Por eso el ático rara vez es un buen lugar para guardar dinero. No porque el ático sea un lugar malo, sino porque es un lugar de olvido. El dinero necesita presencia. El dinero necesita estar en un espacio donde puedas verlo, pensar en él y administrarlo con sabiduría. Ahora hablemos del cuarto lugar en la casa donde muchas personas sin darse cuenta suelen guardar dinero. Este es un lugar que si entras en él notarás inmediatamente una cosa: casi nunca fue diseñado para permanecer allí mucho tiempo. Es un lugar de lo temporal, un lugar para cosas que están esperando ser usadas, reparadas o incluso esperando el día en que finalmente serán descartadas. Ese lugar es el garaje. El garaje normalmente es donde se guarda el coche, pero en muchas casas se convierte en algo más que eso. Se transforma en un lugar para herramientas, en un espacio para cajas viejas, en el sitio donde colocamos objetos que aún no hemos decidido si conservar o tirar. Puede haber bicicletas viejas apoyadas contra la pared, cajas con decoraciones de Navidad, maletas, sillas plegables y muchas otras cosas que la vida ha dejado allí de manera provisional. El garaje tiene una característica muy clara: es un lugar de transición. Las cosas que están allí rara vez están destinadas a quedarse para siempre. Están en camino hacia otro lugar o esperando el día en que volverán a utilizarse. Y precisamente porque el garaje es un lugar de lo temporal, a veces también se convierte en un sitio donde sin pensarlo demasiado colocamos cosas importantes. Hay personas que guardan una pequeña caja con dinero en el garaje. Otros esconden dinero dentro de una bolsa colocada en una estantería entre las herramientas. Algunos dejan dinero en una caja junto con papeles antiguos que creen que algún día volverán a revisar. Al principio esto puede parecer razonable. El garaje suele ser un lugar al que pocas personas prestan atención. No es el primer espacio al que entran los visitantes cuando llegan a la casa. Por eso muchas personas creen que es un lugar discreto. Pero ¿sabes qué ocurre con el garaje desde el punto de vista psicológico? Es un lugar al que rara vez prestamos verdadera atención. Cuando entras en el garaje, normalmente tienes un objetivo muy concreto y rápido. Entras para sacar el coche, para buscar un martillo, para encontrar un destornillador o para tomar una caja específica. Rara vez te detienes allí durante mucho tiempo para observar todo lo que hay alrededor. El garaje suele ser un lugar al que entramos y salimos muy rápidamente. Y eso significa que las cosas que se colocan allí a menudo no permanecen dentro de nuestra atención habitual. Imagina que tienes un billete que es importante para ti. Si lo colocas en tu billetera, lo verás cada vez que la abras. Si lo pones en una caja sobre tu escritorio, lo verás con frecuencia. Pero si lo colocas dentro de una caja entre muchas otras cosas en el garaje, ¿qué sucederá? Desaparecerá de tu vista. No porque ya no esté allí, sino porque el entorno a su alrededor lo vuelve invisible. El garaje también suele ser un lugar de desorden. No porque queramos que esté desordenado, sino porque muchas cosas se colocan allí solo por ahora. Una caja se deja en el suelo con la idea de que más adelante la organizaremos. Un objeto se deja en un rincón pensando que algún día lo arreglaremos, pero la vida continúa ocupada. Y esas cosas temporales a veces permanecen así durante muchos años. ¿Sabes? Hay un principio muy interesante en la Biblia que dice que quien es fiel en lo pequeño también es fiel en lo grande. Ese principio no habla solo de las grandes decisiones de la vida,
También habla de la manera en que cuidamos las pequeñas cosas cada día. Cuando colocamos algo importante en un lugar donde sabemos que no vamos a prestarle atención, sin darnos cuenta estamos enviando un mensaje a nosotros mismos. Ese mensaje es: esto no es realmente importante. Tal vez no lo digamos con palabras, pero nuestras acciones lo dicen por nosotros. Imagina que recibes un regalo muy valioso de un amigo cercano. No arrojarías ese regalo en un rincón del garaje entre cajas viejas. Buscarías un buen lugar para colocarlo, un lugar limpio, un lugar donde puedas verlo y recordarlo. Las bendiciones en la vida funcionan de la misma manera. El dinero no es lo más importante en la vida, pero sigue siendo un recurso que Dios nos permite administrar. Puede ayudarnos a cuidar de nuestra familia, ayudar a otras personas y construir cosas buenas. Cuando tratamos ese recurso como algo que puede colocarse en cualquier lugar, muchas veces perdemos el respeto necesario hacia él. Recuerdo una vez que hablé con un hombre que estaba pasando por dificultades financieras. Él decía que siempre sentía que no tenía suficiente dinero para hacer las cosas importantes en la vida. Un día decidió limpiar su garaje y durante ese proceso encontró una caja vieja. Dentro de esa caja había un sobre con dinero que había guardado allí hacía mucho tiempo. Lo había olvidado por completo. Cuando sostuvo ese sobre en sus manos, se sorprendió y al mismo tiempo se rió un poco. Porque durante todo ese tiempo se había preocupado por el dinero, mientras una parte de su dinero estaba tranquilamente guardada en el garaje. Esa historia nos muestra algo muy importante. Aquello a lo que no prestamos atención difícilmente puede servirnos. El dinero necesita ser administrado. El dinero necesita colocarse en un entorno donde lo recordemos, donde pensemos en él y donde podamos utilizarlo con sabiduría. El garaje, con todos sus objetos y su naturaleza temporal, rara vez es el lugar adecuado para eso. Hay una imagen que me gusta mucho cuando pienso en el dinero. Me gusta imaginar que el dinero es como pequeñas semillas. Cuando tienes semillas no las colocas entre piezas de metal y cajas viejas en el garaje. Las colocas en la tierra. Las colocas en un lugar donde haya luz, agua y cuidado. Porque sabes que si la semilla se coloca en el lugar correcto puede convertirse en un árbol. Pero si la semilla queda olvidada dentro de una caja, nunca se convertirá en lo que podría llegar a ser. El dinero funciona de la misma manera. Necesita un lugar con orden. Necesita un entorno donde recordemos que tiene un propósito. Ahora hablemos del quinto lugar en la casa, donde muchas personas, sin darse cuenta, suelen guardar dinero. Este es un lugar muy familiar, especialmente para quienes trabajan desde casa o tienen un pequeño rincón donde manejan papeles y asuntos de trabajo cada día. Ese lugar es el cajón del escritorio. Imagina un escritorio común en una casa. Sobre la mesa puede haber una computadora, algunos cuadernos, un bolígrafo, una taza de café y a veces una pila de documentos que esperan ser revisados. Pero lo interesante suele estar en los cajones debajo del escritorio. Cuando abres un cajón del escritorio, puedes encontrar todo tipo de cosas: facturas sin pagar, notas escritas a mano, sobres antiguos, bolígrafos sin tinta, clips de papel y a veces cosas que ni siquiera recuerdas por qué las pusiste allí. El cajón del escritorio suele parecerse a un lugar donde guardamos todo aquello que aún no hemos tenido tiempo de organizar. Cuando aparece un nuevo papel, lo colocamos allí. Cuando hay un sobre que queremos conservar, también lo dejamos allí. Cuando tenemos un billete en la mano y no sabemos dónde ponerlo, también puede terminar en ese cajón. Al principio parece lógico. El cajón del escritorio está cerca y pensamos que volveremos más tarde para ordenar todo. Pero la vida continúa ocupada y ese cajón poco a poco se convierte en un lugar lleno de cosas que están esperando ser resueltas. ¿Sabes? El cajón del escritorio tiene una característica muy interesante. A menudo es el lugar donde guardamos cosas que nos generan preocupación. Allí puede haber facturas sin pagar. Puede haber documentos relacionados con el trabajo. Puede haber recordatorios de cosas que necesitamos hacer pero que todavía no hemos hecho. Por eso, cada vez que abres ese cajón, tu mente suele sentir una ligera presión. No siempre es algo evidente, pero está allí. Una factura te recuerda que debes pagar. Un documento te recuerda que tienes una tarea pendiente. Una lista de cosas por hacer te recuerda que todavía quedan muchas responsabilidades.
Ahora imagina que entre todas esas cosas hay algunos billetes. El dinero está entre las facturas. El dinero está entre papeles sin resolver. El dinero está entre cosas que generan presión. Cuando el dinero se coloca en un entorno así, muchas veces comienza a llevar consigo esa misma sensación. En lugar de representar libertad u oportunidad, el dinero empieza a asociarse con el estrés. Abres el cajón y ves el dinero, pero al mismo tiempo ves las facturas. Y en tu mente, esas dos cosas se conectan rápidamente. El dinero se convierte en algo que debe salir inmediatamente. No porque eso siempre sea incorrecto. Tenemos que pagar facturas y eso es parte de la vida. Pero cuando el dinero se ve únicamente como una forma de resolver presión, rara vez vemos otras posibilidades que también tiene. El dinero no solo sirve para pagar cosas del pasado, también puede utilizarse para construir el futuro. Recuerdo una vez que hablé con una mujer que había trabajado muy duro durante muchos años. Ella siempre sentía que el dinero en su vida estaba ligado a la preocupación. Cada vez que veía dinero, lo primero que pensaba eran las facturas que tenía que pagar. Un día me contó que solía guardar el dinero en el cajón de su escritorio junto con todos sus documentos. Cuando le pregunté cómo se sentía cada vez que abría ese cajón, me dijo que casi siempre sentía tensión de inmediato. No porque la cantidad de dinero fuera pequeña, sino porque el entorno a su alrededor hacía que pensara que el dinero era solamente una solución temporal para problemas existentes. ¿Sabes? El entorno tiene una gran influencia en la manera en que pensamos. Si colocas una semilla en buena tierra, tiene muchas posibilidades de crecer. Pero si colocas esa semilla dentro de una caja cerrada, no tendrá oportunidad. El dinero funciona de la misma manera. El dinero necesita un espacio donde pueda respirar. Un lugar que no esté rodeado de preocupación. Un lugar que no esté rodeado por las presiones del día de ayer. La Biblia dice que la persona sabia reflexiona sobre su camino. Eso significa que la persona sabia no permite que las circunstancias determinen la manera en que ve las cosas. Las personas sabias crean entornos que les ayudan a pensar con mayor claridad. Si cada vez que ves dinero viene acompañado de presión, tu mente siempre reaccionará de la misma manera. Pero si el dinero se coloca en un lugar más tranquilo, donde no haya facturas ni papeles estresantes alrededor, puedes mirarlo desde otra perspectiva. Puedes pensar en cómo usarlo con sabiduría. Puedes pensar en ahorrar. Puedes pensar en construir algo duradero. Un cajón lleno de papeles a menudo se parece a una habitación llena de ruido. En una habitación así es difícil escuchar pensamientos profundos. Pero cuando sales de esa habitación y llegas a un lugar más tranquilo, tu mente comienza a aclararse. El dinero necesita esa claridad. El dinero necesita un lugar donde puedas verlo no como una carga, sino como un recurso. Después de haber hablado sobre 5 lugares de la casa donde muchas personas, sin darse cuenta, suelen guardar dinero: la cocina, el área cerca de los dispositivos electrónicos, el ático, el garaje y el cajón del escritorio, es muy probable que ahora en tu mente aparezca una pregunta muy natural. Si esos lugares no son buenos para guardar el dinero, entonces ¿cuál es el lugar correcto? Esa es una pregunta muy importante, porque la vida no consiste solamente en evitar lo que no es bueno. La vida también consiste en aprender a crear algo mejor. ¿Sabes? Cuando hablamos de dinero, muchas personas piensan únicamente en cómo ganar más, pero muy pocas personas piensan en crear un buen entorno para el dinero. Puede sonar extraño, pero piensa en un jardín. Si quieres plantar un árbol, no solo necesitas una semilla, también necesitas buena tierra, luz, agua y cuidado. La semilla tiene el potencial, pero el entorno determina si ese potencial podrá crecer. El dinero funciona de la misma manera. El dinero no es solamente algo que ganamos, también es algo que administramos. Y una parte de esa administración consiste en crear un lugar adecuado para él. Hay algo muy interesante que suelo notar cuando visito a personas que tienen paz en su vida financiera. No todas son ricas, pero muchas de ellas comparten algo muy claro. ¿Saben dónde está su dinero? Parece algo muy simple, pero es algo que muchas personas no pueden decir con seguridad. Hay quienes tienen dinero en la billetera, dinero en el bolsillo del abrigo, dinero en un cajón, dinero en alguna caja que ya ni recuerdan.
Cuando el dinero está en todas partes, nuestra mente también se vuelve dispersa. Pero cuando el dinero tiene un lugar claro, nuestra mente también se vuelve más clara. Por eso, lo primero que quiero decirte es esto: el dinero necesita un lugar propio, un lugar que no esté mezclado con cientos de otras cosas. Un lugar donde puedas mirar y saber que ese es el sitio destinado a los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Muchas personas eligen una pequeña caja fuerte en casa, no porque tengan enormes cantidades de dinero, sino porque la caja fuerte crea una sensación de orden. Cuando la abres, sabes exactamente lo que hay allí. Otras personas utilizan una pequeña caja, tal vez de madera o de cerámica, y la colocan en un lugar tranquilo de la casa. Lo importante no es el valor de la caja, sino el significado que tiene. Esa caja dice que el dinero en esta casa tiene un lugar. ¿Sabes? Hay un principio muy simple en la vida: aquello que tiene un lugar claro suele ser más respetado. Piensa en un libro importante. Si lo colocas en cualquier rincón de la casa, un día podría perderse, entre otras cosas. Pero si lo colocas en una estantería específica, siempre sabrás dónde está. El dinero funciona de la misma manera. Cuando el dinero tiene un lugar claro, es más fácil recordarlo. Y cuando lo recordamos, podemos administrarlo mejor. Otra cosa muy importante es el entorno alrededor del lugar donde guardamos el dinero. El dinero no necesita ruido, no necesita las luces brillantes de las pantallas, no necesita estar entre facturas o entre objetos viejos. El dinero necesita un lugar tranquilo, un pequeño rincón en la casa donde no haya prisa, un lugar limpio, un lugar ordenado. ¿Sabes? La limpieza influye mucho en la manera en que pensamos. Cuando entras en una habitación ordenada, tu mente suele sentirse más ligera. Pero cuando entras en una habitación llena de desorden, tu mente puede sentirse pesada incluso sin que te des cuenta. Lo mismo ocurre con el lugar donde guardas el dinero. Si el dinero se coloca en un lugar desordenado, fácilmente se convierte en parte de ese caos. Pero si el dinero se coloca en un lugar limpio y ordenado, normalmente lo miramos con más atención. Hay una imagen que me gusta mucho. Imagina una pequeña mesa cerca de una ventana. Sobre esa mesa hay una pequeña caja donde guardas el dinero. Junto a la caja puede haber una planta verde. La planta verde es un símbolo de vida. Nos recuerda que aquello que se cuida puede crecer. Cuando ves la caja y la planta cada día, recuerdas que los recursos de tu vida son como una planta. Necesitan cuidado, necesitan reflexión, necesitan administración. En la Biblia hay una frase muy hermosa que dice que Dios bendice la obra de nuestras manos. Eso significa que lo que hacemos con los recursos que tenemos también es importante. Dios puede abrir oportunidades. Dios puede darnos la capacidad de trabajar. Pero la forma en que administramos lo que recibimos también es parte de la sabiduría. Hay personas que piensan que la prosperidad es solo el resultado de la suerte o de una gran oportunidad. Pero muchas veces la prosperidad comienza con hábitos muy pequeños. Un rincón de la casa que se organiza. Una caja donde el dinero tiene su lugar. Una decisión de que a partir de hoy sabrás exactamente dónde están tus recursos. Esas pequeñas cosas tal vez no cambien tu vida en un solo día, pero con el tiempo crean una base completamente diferente. Una base de claridad, una base de paz, una base de administración sabia. Y cuando esa base aparece, muchas cosas en la vida empiezan a cambiar. Comienzas a tomar mejores decisiones financieras, empiezas a ver oportunidades que antes no habías notado. No porque haya ocurrido un milagro, sino porque tu mente se ha vuelto más clara. ¿Sabes? El espacio físico y nuestra mente tienen una conexión muy profunda. Cuando entras en una habitación ordenada, normalmente sientes que puedes respirar mejor. Cuando entras en una habitación llena de objetos desordenados, tu mente también puede sentirse más pesada, incluso si no te das cuenta de ello. Esto no es algo misterioso. Nuestra mente reacciona al entorno que nos rodea cada día. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que atravesamos dentro de la casa crea pequeñas señales en nuestros pensamientos. Por eso, cuando comienzas a ordenar los pequeños rincones de tu hogar, cuando empiezas a colocar las cosas importantes en su lugar correcto, no solo estás limpiando objetos, estás creando un nuevo entorno para tu manera de pensar. Imagina un río. Si ese río tiene orillas claras, el agua fluirá con fuerza y estabilidad.
Pero si no hay orillas, el agua se desbordará en todas direcciones y perderá su fuerza. El orden es como las orillas del río. No limita el agua, sino que le ayuda a avanzar en la dirección correcta. El dinero en nuestra vida funciona de manera similar a ese río. Cuando no hay orden, el dinero suele fluir en muchas direcciones diferentes. Un poco aquí, un poco allá, un poco en decisiones apresuradas, un poco en pequeños gastos que apenas notamos. Pero cuando comenzamos a crear orden, el flujo empieza a cambiar. Sabemos dónde está nuestro dinero. Sabemos para qué lo estamos utilizando. Y eso trae una paz muy diferente. Recuerdo una vez que hablé con un hombre que decía que siempre sentía que el dinero lo controlaba a él. Trabajaba duro, pero cada mes parecía una carrera constante. Siempre sentía que estaba intentando alcanzar las facturas y las responsabilidades. Un día decidió hacer algo muy simple, comenzó a ordenar su casa, no porque pensara que eso lo haría más rico, sino porque sentía que su vida necesitaba más claridad. Empezó con pequeños rincones, un cajón, una mesa, una caja donde decidió colocar su dinero. Una semana después me dijo que algo había cambiado. No es que de repente tuviera más dinero, pero sentía que entendía mejor su situación financiera. Ya no sentía que el dinero lo controlaba. Él comenzó a controlar el dinero. Ese es el poder del orden. La Biblia tiene una frase muy interesante en el libro de Proverbios que dice que los planes del diligente conducen a la abundancia. Esa frase no dice que la abundancia viene de la suerte. Dice que la abundancia suele venir de la atención, de la reflexión, de organizar la vida con sabiduría. Cuando vivimos en el caos es muy difícil ver las oportunidades. Pero cuando vivimos en el orden, nuestra mente se vuelve más clara. Comienzas a ver cosas que antes pasabas por alto. Empiezas a notar gastos innecesarios. Empiezas a descubrir oportunidades para ahorrar, para invertir y para construir algo duradero. Lo interesante es que el orden físico muchas veces conduce al orden mental. Cuando sabes dónde está cada cosa en tu casa, también empiezas a comprender mejor lo que está sucediendo en tu vida. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes hacia dónde vas? Y sabes cuáles son tus próximos pasos. Hay una imagen que me gusta mucho para pensar en esto. Imagina que estás de pie en una habitación llena de niebla. Puedes moverte, pero no ves claramente el camino. Cada paso tiene un poco de duda, pero cuando la niebla desaparece, todo se vuelve claro. El camino frente a ti aparece. Sabes hacia dónde vas. El orden en la vida es como disipar esa niebla. No crea el camino, pero te permite ver el camino que siempre estuvo allí. ¿Sabes? A veces pedimos a Dios que bendiga nuestras finanzas, pero olvidamos que Dios también nos da sabiduría para administrar lo que tenemos. Las bendiciones no vienen solo desde afuera, también vienen de las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Un rincón de la casa que se organiza, un lugar claro para el dinero, un hábito de prestar atención a las pequeñas cosas. Esas cosas pueden parecer muy simples, pero con el tiempo crean una base muy sólida. Una base de paz. Una base de sabiduría, una base donde la prosperidad puede crecer. Hemos hablado de la cocina, el lugar de la prisa y del consumo. Hemos hablado del área cerca de los dispositivos electrónicos llena de estímulos y decisiones rápidas. Hemos hablado del ático, el lugar de las cosas olvidadas. Hemos hablado del garaje, el lugar de lo temporal. Y también hemos hablado del cajón del escritorio, donde el dinero a menudo termina entre facturas y presiones. Pero ahora quiero hablarte del lugar más importante donde el dinero puede existir. No en la cocina, no en el garaje, no en ninguna caja dentro de tu casa. El lugar más importante es tu corazón, porque antes de que el dinero esté en una caja o en una caja fuerte, ya ha estado en nuestros pensamientos. La forma en que vemos el dinero determina la manera en que lo usamos. Hay personas que ven el dinero como una fuente de preocupación. Cada vez que piensan en el dinero, piensan en facturas pendientes, en gastos que están por venir, en las presiones de la vida. Para ellos, el dinero es como una batalla que deben luchar cada mes. Pero también hay personas que ven el dinero de otra manera. No lo ven como el propósito de la vida, pero tampoco lo ven como un enemigo. Lo ven como una herramienta. Una herramienta que, si se usa correctamente, puede traer bien. Una herramienta para cuidar de la familia. Una herramienta para ayudar a quienes están pasando por dificultades.
una herramienta para construir cosas buenas para el futuro. ¿Sabes? En la Biblia hay muchas palabras sobre la gratitud. No porque Dios necesite que le demos gracias, sino porque la gratitud cambia la manera en que vemos la vida. Cuando una persona vive con gratitud, comienza a ver cosas que antes no notaba. Empieza a reconocer pequeñas bendiciones cada día. Un hogar, una comida, un trabajo, una oportunidad. Tal vez esas cosas no parezcan una gran riqueza a los ojos del mundo, pero son la base de una vida llena de bendiciones. La gratitud también cambia la manera en que vemos el dinero. Cuando estamos agradecidos por lo que tenemos, es menos probable que lo desperdiciemos. Prestamos más atención a cómo usamos nuestros recursos. ¿Sabes? Hay una historia muy simple que siempre recuerdo. Un agricultor tenía un pequeño terreno. No era la tierra más grande de la región, pero cada año la cultivaba y la cuidaba. Un día alguien le preguntó por qué cuidaba esa tierra con tanto esmero si no era grande ni producía tanto dinero como otras granjas. El agricultor sonrió y respondió algo muy sencillo. Esta es la tierra que Dios puso en mis manos. Esa frase parece simple, pero contiene una sabiduría muy profunda. Cuando miras lo que tienes como una bendición, comienzas a cuidarlo de una manera diferente. No lo descuidas, no lo desperdicias, lo administras. El dinero en nuestra vida es como esa tierra. Tal vez no tengas tanto como otras personas. Tal vez tus finanzas no sean perfectas. Pero lo que tienes sigue siendo parte del camino que Dios ha puesto delante de ti. Y cuando comienzas a administrarlo con sabiduría, empiezan a ocurrir cosas interesantes. Comienzas a tener más paz. Comienzas a sentir que ya no estás persiguiendo el dinero, sino que estás guiándolo en la dirección correcta. Hay algo muy hermoso en la Biblia que dice que la bendición de Dios no trae consigo ansiedad. Eso no significa que la vida no tenga desafíos. Pero significa que cuando vivimos con sabiduría y gratitud podemos experimentar paz incluso en circunstancias imperfectas. La verdadera prosperidad no es solamente un número en una cuenta bancaria. La verdadera prosperidad es la capacidad de vivir con paz, con sabiduría y con un corazón agradecido. Cuando comienzas a organizar tu hogar con atención, cuando empiezas a crear lugares claros para tus recursos, no solo estás cambiando el espacio que te rodea, estás cambiando la manera en que ves la vida. Estás diciéndote a ti mismo que lo que tienes en tus manos tiene valor. Estás diciendo que quieres administrarlo con sabiduría. Y cuando eso ocurre, un nuevo flujo comienza a aparecer. No es un milagro instantáneo, pero es un flujo de claridad, un flujo de mejores decisiones, un flujo de oportunidades que antes no veías. ¿Sabes? A veces las personas piensan que la prosperidad llega por una gran oportunidad, por un momento de suerte que cambia todo. Pero muchas veces la prosperidad comienza con hábitos muy pequeños. Un rincón de la casa que se ordena. Una caja donde el dinero tiene su lugar. Una decisión de que a partir de hoy vivirás con más atención. Esas pequeñas cosas son como semillas. Y con el tiempo, esas semillas pueden convertirse en un jardín. Un jardín de paz. Un jardín de sabiduría. Un jardín donde las bendiciones pueden crecer. Por eso cuando salgas de esta conversación, no quiero que solo recuerdes los 5 lugares de la casa de los que hemos hablado. Quiero que recuerdes algo mucho más simple. Vive con gratitud. Administra lo que tienes con sabiduría. Y cree que cuando cuidas las pequeñas cosas de la vida, las cosas más grandes muchas veces comienzan a aparecer.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing